Bueno, hola, ¿cómo les va? Vamos a grabar ahora el teórico de suelos sódicos. El de suelos salinos ya lo grabamos, ya lo van a tener disponible, y vamos a grabar suelos sódicos, que es la segunda parte de la unidad 10. ¿Se acuerdan que la unidad 10 estaba dividida en suelo salino y suelo sódico? Ahora vamos a grabar la segunda parte. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar con el tema de suelos sódicos y su relación con las plantas. Bueno, ¿cuáles son los suelos sódicos? Así que se acuerdan que habíamos definido suelos salinos, ahora vamos a definir los suelos sódicos. Es cuando los suelos son sódicos, cuando el contenido de sodio intercambiable alcanza valores en que se afecta en forma adversa la estructura y el rendimiento de los cultivos. Es decir, el suelo se deteriora principalmente en su estructura, su espacio físico es muy malo y disminuye el rendimiento. Fíjense que estamos hablando de sodio de intercambio, de PCI, es decir, del porcentaje de sodio intercambiable que ustedes estudiaron en sistema suelo, ¿no es cierto? Estos suelos, es una característica muy importante, que tienen bajo contenido de sales en la solución. No son suelos salinos, son suelos sódicos. ¿Sódicos por qué? Porque tienen mucho sodio en el complejo de cambio, en el complejo de intercambio, pero el contenido de sales en la solución es bajo. Bueno, en cuanto a las características ambientales, ¿en qué ambiente se encuentran estos suelos? Por ejemplo, respecto al paisaje, o al relieve, son áreas planas o cóncavas, es decir, nunca lo vamos a encontrar en áreas onduladas o de montaña, ¿no? Son áreas muy planas o incluso cóncavas. ¿Eso qué implica? Que la red de drenaje es poco desarrollada, es decir, que el agua se mueve muy lento, repito, es levemente deficitario a neutro. Y respecto a la capa freática, la freática se encuentra en profundidades variables, pero en general no menor a 4 metros y con predominio de sales sódicas. Es decir, puede estar a veces a menos de 4 metros, pero es una napa que sube, que oscila en su profundidad. Es decir, ¿por qué estas profundidades? Porque si la napa está más arriba, el suelo es salino, porque la napa está impactando el suelo y agregando sus sales. En general, en los suelos sódicos se encuentran a profundidades algo mayores. Esto es solo aproximado. Otra aclaración que hay que hacer es que los suelos sódicos existen en áreas donde la temperatura y las precipitaciones son adecuadas para una gran variedad de los cultivos, por lo que si no presentaran restricciones serían suelos muy productivos. Es decir, cuando decimos balance hídrico levemente deficitario, estamos en zonas donde la cantidad de precipitaciones es importante, o sea que se podrían hacer cultivos en relación a las precipitaciones, pero a veces el problema pasa a ser más el suelo que el clima. Bien, el relieve es lo que dijimos, áreas planas a cóncavas. Este es un ambiente típico de estos suelos. Esto fue sacado aquí en la zona de la Gilda, donde tenemos algunas áreas localizadas, de no mucha superficie, pero con cantidades de suelo, con suelos muy sólidos. Este paisaje también, si bien acá puede haber habido algún movimiento de suelo, es muy común que en los suelos sódicos existan este tipo de lagunas o acumulaciones de agua, porque dijimos que eran áreas planas a cóncavas en que el agua, la red de drenaje está poco desarrollada. Bueno,
volvamos a lo que es el principal proceso que ocurre en los suelos sódicos. ¿Cuál es? La dispersión del coloide. Si el coloide se encuentra disperso, puede ocurrir dos situaciones. Por un lado, si el contenido de agua es menor a saturación, se produce un hinchamiento, es decir, las partículas coloidales se rodean de agua y se menciona, se dice que están como hinchadas, ¿no es cierto? Muy rodeadas de agua. Pero si el contenido de agua es aún mayor, hace que esa doble capa que tienen, que las rodea, es de un tamaño tal que se repelen entre sí. Entonces las partículas de arcilla se separan y se dispersan como partículas individuales, destruyéndose los agregados. Y no solo que es como si se escaparan de dentro de los agregados, la dispersión, ¿no es cierto? Pero no solo como que se dispersan, sino que también después en su movimiento van obturando los poros, es decir, van haciendo el taponamiento de poros. Y estos procesos son muy importantes en determinados tipos de arcillas que ustedes las estudiaron en sistema suelo, que son las hilitas y también las mormorilónicas. Todos estos procesos de hinchamiento y dispersión generan una estructura con un alto nivel de desorganización, con predominio de microporos, es decir, los poros chiquitos. Eso caracteriza mucho a los suelos sódicos. Los poros son chiquitos y muchos de ellos están obturados porque esas partículas que se dispersaban van tapando los poros. Eso tiene implicancias muy grande en el funcionamiento de los suelos. Recuérdenlo porque después nos ayuda a entender poros chiquitos y muchas veces obturados o taponados por las arcillas que han migrado. La intensidad de dispersión, es decir, este grado de alteración de la estructura, ¿de qué depende? De la cantidad de coloides. Mientras más coloides tiene el suelo, más intenso es este proceso de dispersión. Es decir, los suelos cuando tienen poca arcilla y no se degrada mucho la estructura porque este proceso no ocurre intensamente. Y también depende no solo del coloide, sino de la cantidad de sodio de intercambio. A modo de repaso, ¿se acuerdan que esto lo habíamos visto en el teórico de suelos salinos? Teníamos la partícula, el coloidal, y la capa difusa, es decir, esa capa de iones, ¿no es cierto?, que están rodeando al coloide en función de su carga eléctrica. Entonces, esta capa difusa en los suelos sódicos que estamos viendo hoy es una capa muy grande, ¿no es cierto?, lo que hace que al ser la capa grande, la doble capa difusa, ¿no es cierto?, de mayor espesor, como dice aquí, el mayor espesor de la capa difusa de cada partícula impide el solapamiento. Al impedir el solapamiento, predominan las fuerzas de repulsión, se repelen y se produce esta dispersión. Se dispersan porque se repelen y obturan los poros. Estos serían aquí la esencia de cómo funciona un suelo sódico. Mientras que en los suelos salinos, la doble capa, o la capa difusa, como dice aquí, es de menor espesor, es más pequeña. Entonces, predominan las partículas, se atraen entre sí, predominan las fuerzas de atracción sobre las de repulsión. Lo que determina este solapamiento es que el coloide flocule. Esto a modo de repaso porque lo habíamos visto en el teórico anterior. Cuando hay sales, ¿se acuerdan que dijimos? La presión osmótica originada por los electrolitos se opone a las fuerzas repulsivas. Es decir, este proceso de dispersión no ocurre si hay muchas sales en la solución. Entonces, el contenido salino por encima del cual el coloide permanece floculado se conoce como concentración umbral de electrolitos. Es decir, hay una determinada concentración umbral de electrolitos, un determinado contenido de sales que define que el coloide esté floculado o disperso. Si hay muchas sales, el suelo es salino y no es sódico. Es decir, el coloide está floculado y no está disperso. ¿En qué condiciones ocurre la dispersión? Para que un suelo se disperse, obviamente tiene que haber agua, humedecimiento, ¿no es cierto? Puede ser que ante un suelo que es muy sódico
¿Se acuerdan que dijimos que para que la dispersión sea intensa tenía que haber coloide, tenía que haber mucho sodio de intercambio? No sodio en soluciones, sodio de intercambio. Entonces, ¿en qué condiciones ocurre la dispersión? Puede ser espontánea, es decir, llovió, entró agua al suelo y se produjo la dispersión. Pero hay otros suelos que tienen menos contenido de sodio o menos coloide, donde solo se dispersan si además del agua, si además de la lluvia, hay algún input de energía, por ejemplo, el pisoteo de animales, el tránsito de maquinarias, si se humedecieron y al haber un input de energía de X origen, determina que esa dispersión ocurra, es decir, que las partículas se separen, se repelan y comience todo el proceso de dispersión. Estos suelos, en general, donde ocurre la dispersión espontánea, son más sódicos que estos, donde se necesita una fuerza externa para que se produzca la dispersión. Esto tiene importantes implicancias para el manejo correcto de estos suelos sódicos. ¿Por qué? Estos suelos, sobre todo este grupo, ¿no es cierto? Cuando ocurren lluvias es muy importante no largar los animales, por ejemplo, o no entrar con las maquinarias, porque el grado de dispersión y de degradación de su estructura que se produce es muy grande, mientras que este se produce naturalmente. Bien. Esto es una foto donde en un suelo sódico, fíjense cómo el paso de la rueda de un tractor destruyó directamente la estructura, taponó los poros, el proceso de dispersión fue muy intenso y se acumula agua, es como una especie de amasado que ocurre en el suelo. Bueno, una de las características más importantes en los suelos sódicos es que el pH es muy alto. Recuerden que en los suelos salinos dijimos que generalmente era 7, 7 y pico, nunca pasaba de 8,5 en un suelo salino, como un extremo. Aquí en los suelos sódicos el pH siempre es 8,5 más, pudieron llegar a 9, nosotros hemos medido 9,2, 9,3, 9,5. Este elevado pH, ¿por qué se produce? Aquí en esta diapositiva tratamos de explicar el por qué se produce ese pH tan alto. La hidrólisis del sodio de intercambiable en elevadas concentraciones en el complejo de cambio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el PCI era alto? Que había mucho sodio en el complejo de intercambio. Si este X es el complejo de intercambio, este es el sodio, cuando entra una cantidad de agua importante al suelo, como habíamos dicho, ¿qué hace? Se produce este proceso de hidrólisis donde entran protones a la arcilla que está cargada, al coloide que tiene carga residual negativa, ¿no es cierto? Y en presencia de sodio se intercambia el hidrógeno por el sodio y se liberan oxidrilos. Esto hace que el pH aumente. El otro caso es cuando hay en la solución del suelo, hay carbonatos y bicarbonatos de sodio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en los suelos salinos los aniones más importantes eran los sulfatos y eran los cloruros? En los suelos sódicos habíamos dicho también que los aniones más importantes eran carbonatos y bicarbonatos. Recuerden, había pocas sales y los aniones que predominaban eran carbonatos y bicarbonatos de sodio. Cuando hay en la solución del suelo carbonato de sodio, ¿qué es lo que pasa? También ante la presencia de agua, ¿no es cierto? Esta sal se disocia y se liberan oxidrilos y por lo tanto también aumenta el pH. La otra sal que puede haber es el bicarbonato de sodio. Bueno, acá di un ejemplo con el carbonato. El bicarbonato también eleva el pH, pero no tanto y no es tan tóxico el bicarbonato como el carbonato de sodio. Bueno, si en el medio, es decir, si en la solución del suelo existen incrementos de sodio y los contraiones son cloruros o sulfatos, no hay ganancia neta de alcalinidad. Esto es lo que dije recién, ¿no es cierto? Si los iones, o los aniones, perdón, son cloruros o sulfatos, no hay un pH alto. Si los aniones son carbonatos y bicarbonatos, los procesos que vimos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto?, de hidrólisis, de
de estas sales determinan que el pH del suelo suba mucho. Por esta razón, los suelos que acumulan sulfato de sodio y cloruro de sodio no tienen pH elevado. Fíjense que esto lleva muchas veces a la confusión, porque los suelos salinos tienen mucho sodio, pero no son sódicos, son salinos, porque las sales están en la solución, mientras que los suelos sódicos tienen alto PCI, alta cantidad de sodio en el intercambio, pero tienen muy poquita conductividad eléctrica, tienen poquitas sales, ¿no es cierto? O sea, los suelos que acumulan, fíjense, sales de sodio, pero que el contraión es el sulfato o el cloruro, no tienen pH elevado. Bien, seguimos. ¿Cuál es el efecto de este exceso de sodio de intercambio sobre las funciones de los suelos? ¿Se acuerdan? Repetimos, y esto lo hacemos mucho hincapié, las funciones de los suelos eran 5, ¿se acuerdan? Brindar un buen espacio físico, brindar aireación, brindarle agua a las plantas, brindarle nutrientes y la parte de temperatura. ¿Cuál es el efecto del exceso de sodio sobre la función espacio-físico? Y hay un aspecto que es muy importante y que lo modifica el sodio, que es la resistencia mecánica. Elevadas resistencias mecánicas que superan los valores umbrales para la mayoría de los cultivos, aún a contenidos hídricos elevados. Cuando ustedes vieron el teórico de resistencia mecánica, que fue Marcos el que les debe haber dado umbrales. No recuerdo que umbrales dio 3 megapascales, 4 megapascales, es decir, presiones, o sea, la resistencia que ofrece el suelo, y a partir de eso se pone tan duro que la raíz no lo puede pasar, ¿no es cierto? Los suelos sódicos, este problema se hace toma mucha relevancia, se hace muy importante, y es así que aún estando húmedos, están muy duros y las raíces no los puede vencer a la resistencia mecánica. La resistencia mecánica, yo les puse, esto lo han visto en el teórico de resistencia mecánica, es función de la humedad, es decir, si el suelo está seco o húmedo, mientras más seco, más duro, y también de la densidad aparente. Y el PCI es el otro factor que hay que tener en cuenta para los suelos sódicos. Esta es una foto de cómo la función espacio-físico está afectada cuando el suelo tiene exceso de sodio. Por ejemplo, los suelos con exceso de sodio tienen una muy alta probabilidad de encostrarse. Fíjense las costras que se forman, y aquí tienen una plántula de soja intentando salir, intentando vencer la resistencia que le opone la costra. Y muchas veces, en el caso del maíz, directamente no pudieron vencer el grado de endurecimiento superficial y hay pérdida de plantas. Pero no solo se afecta la condición de superficie, como decíamos, sino que la resistencia mecánica del suelo en profundidad también se afecta. Fíjense en esta gráfica, donde tenemos la densidad de longitud de raíces, es decir, acá está DLR, o sea, los centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo, lo tienen aquí en la abscisa, versus la profundidad, es decir, en la ordenada está la profundidad, que es negativa, esto es un perfil de suelo, ¿no es cierto? Fíjense, acá dice manchón, manchón es porque es un suelo que tiene mucho más sodio, respecto a un normal, un suelo que tiene menos sodio. ¿Por qué decimos manchón? Porque en los suelos sódicos es muy común que haya sectores en un lote que el cultivo se manchonea y que tienen mucho sodio. Entonces, por eso lo llamamos manchón. Y cerquita del manchón puede haber un sector de suelo que tiene menos sodio. Fíjense cómo la variación de las raíces con la profundidad es diferente. Bueno, hay otra función de los suelos que es fuertemente afectada por la sodicidad, es decir, por el exceso de sodio en los suelos, y que es la aireación. Es decir, ustedes saben que los cultivos necesitan aire, por lo menos aquellos cultivos que son aerobios, ¿no es cierto? Hay otros cultivos que no, pero la mayoría de los cultivos de nuestra zona, el maíz, la soja, es decir, se afectan fuertemente si no hay suficiente disponibilidad de oxígeno.
Por ejemplo, han estudiado que en el caso de maíz tienen que tener por lo menos un 15% de poros de aire, si no hay mucha probabilidad de que el suelo sufra déficit de oxígeno. Entonces, ¿cómo? ¿Se acuerdan que dijimos que los suelos sódicos se destruían los poros chiquititos, los poros grandes? Quedan todos poros chiquitos, aumenta la densidad, son poros muy chiquitos, ¿no es cierto? Entonces, este aumento de densidad y poros muy chiquitos determinan que haya sectores del suelo donde este proceso ocurre con mucha intensidad, que el agua se acumule, porque no hay poros de drenaje, son todos poros chiquitos. Y esta foto de la derecha es una foto que a mí me gusta mucho porque es un cultivo de alfalfa. La alfalfa es un cultivo muy sensible al anegamiento. Enseguida, ante problemas de anegamiento, se seca. Fíjense que acá, esto es lo que llamábamos, esto es un manchón, directamente se secó la alfalfa, porque aquí había mucho más sodio que acá. Entonces aquí se acumuló agua y le faltó oxígeno y se secó. Es decir, la función aireación es fuertemente afectada por el exceso de sodio de los suelos. Bueno, respecto a la otra función, vimos espacio físico, vimos aire, agua. El agua del suelo se afecta a la entrada. Ya dijimos que disminuye la cantidad de poros grandes, es decir, los poros pasan a ser chiquitos. Estos poros grandes, que son los poros de drenaje, ya no están, entonces quedan poros chiquitos. Entonces el agua entra muy despacito al suelo. Como entra muy despacito, se acumula agua en la superficie y se forman esas especies de charcos que estuvimos viendo recién, ¿no es cierto? Fíjense acá. Esto es típico de los suelos sódicos, ambientes planos o cóncavos con estas lagunitas. Es completamente típico de los suelos sódicos. Bueno, entonces se afecta la entrada de agua y después, no solo la entrada, una vez que entró, también se redistribuye muy lentamente porque hay pocos poros grandes, hay pocos poros de drenaje, pocos poros de movimiento de agua. Y otro aspecto importante en los suelos sódicos es el que el punto de marchitez permanente se eleva. Es decir, está a 15 bares y el suelo tiene mucha agua. Esto afecta también la disponibilidad. Bien, vamos a seguir. Esto es lo que decíamos, la acumulación de agua en superficie. Fíjense, este es un cultivo de soja que se hizo en un suelo sódico. Después que uno ve esto y dice, realmente este suelo no era para soja. Fíjense, hay sectores de suelo que hay soja, hay sectores que avanzaron las malezas, hay sectores que se acumulan agua, ¿no es cierto? Es un claro ejemplo de por qué, de que en este suelo en particular sódico, no es conveniente hacer soja. Bueno, el tema de la variabilidad espacial, que un poco ya lo tocamos y lo estuvimos mencionando. Los suelos sódicos o la sodicidad o el exceso de sodio, no es que en todo el lote sea igual el exceso de sodio, no, va a haber parte del lote que tiene más sodio, va a haber parte del lote que tiene menos sodio. Esto que lo podemos llamar variabilidad espacial o elevada variabilidad espacial, tanto horizontal, es decir, en la superficie del lote, como también en profundidad, determina que se afecten, por ejemplo, el pH. No es el mismo pH en cualquier parte del lote, ni el mismo pH en cualquier profundidad. Son suelos que tienen alta variabilidad espacial y también temporal, y generalmente cuando uno los encuentra en las cartas de suelo, están cartografiados como complejos, indiferenciados o indeterminados. Porque, ¿qué quiere decir? Es decir, en la unidad cartográfica, es decir, en el mapa de suelo, en la unidad cartográfica, no nos diferencian este manchoneo de los suelos. Por lo tanto, muchas veces hay que ir y medir la sodicidad, medir el pH, etcétera, para entender cómo funcionan esos suelos. Entonces, esta alta variabilidad espacial es lo que hace este manchoneo. Ustedes deben saber que los cultivos se manchonean por muchas causas, pero una causa muy importante y además muy frecuente en todo el este de la provincia de Córdoba es el manchoneo por efecto del sodio. Fíjense, este San Basilio, por ejemplo, fíjense, esto tiene mucho más sodio que esto.
Esta acumulación de sodio, por causas que no las vamos a ver ahora, determina que ocurra este proceso de manchoneo que es característico de los cultivos. Aquí tiene una foto de San Basilio y otra de Arroyo Algodón, que está cerca de Villa María, en la provincia, al este de la provincia de Córdoba. Aquí también tenemos otras fotos de manchoneo, fíjense la soja, esta también es en el este de la provincia de Córdoba, como el cultivo está completamente afectado por el exceso de sodio y al lado posiblemente el sodio aquí esté más profundo, entonces permitió un mejor desarrollo del cultivo de soja. Y esta, por ejemplo, es un suelo normal. Esto era serie Marco Juárez, un suelo donde no hay ninguna afectación de sodicidad. Fíjense las diferencias entre el cultivo de soja en un suelo sódico y en un suelo no sódico. Bueno, los suelos sódicos, la sodicidad puede manifestarse desde superficie, es decir, que tienen exceso de sodio desde la superficie del suelo, pero muchas veces ocurre, y sobre todo en nuestra provincia de Córdoba, que el primer horizonte es neutro o no sódico, que no hay acumulación de sodio en el primer horizonte, pH 6 y pico, es un horizonte normal, pero la sodicidad empieza más en profundidad. Entonces tenemos horizontes subsuperficiales alcalinos de pH alto, es decir, sódico, horizontes subsuperficiales salinos, que puede ser que a veces la napa sube y deja de ser sódico para ser salino. Volvemos a los suelos sódicos. ¿Cómo los reconocemos en el campo? El campo es característico ver estas manchas negras. Recuerden, los suelos salinos se ven manchas blancas, los suelos sódicos se ven manchas negras. ¿Qué son estas manchas negras? Es que el coloide se dispersa. ¿Se acuerdan que dijimos todo el proceso de la doble capa, etcétera, etcétera? Como los coloides orgánicos se dispersan, igual que las arcillas, hace que cuando el agua sube, que se evapora, ¿no es cierto?, suben estos coloides dispersos que están disueltos en el agua y el agua del suelo se evapora y se forman estas manchas negras que son características de los suelos sódicos. Fíjense, ahí hay agua o estas manchas negras. Este es un suelo sódico que nos podemos dar cuenta en el campo. Esto también, el proceso de, ven, el agua no entra. Otro aspecto que esto es muy común de ver en los suelos sódicos, fíjense el color del agua. El agua no es turbia, pero tiene una coloración de tipo más como amarronada, y esto es debido a que la materia orgánica está dispersa en el agua. Después, cuando se secan, se encostran. Es típico de los suelos sódicos. Esto también, fíjense, es la materia orgánica dispersa por efecto de la sodicidad. Ya acá estamos en un suelo que es sódico, pero también hay sales. Estaríamos ante un salino sódico. Bueno, si hablamos de la génesis, es decir, del origen de los suelos sódicos, cómo se fueron formando, etcétera, en aquellos suelos sódicos, en aquellos muy sódicos, que hay mucho coloide y que tienen alto porcentaje de suelo intercambiable, encontramos una estructura que es característica de estos suelos, que se da solo en los suelos sódicos, que son las columnas. Estructura en columnas, que ustedes la deben haber visto. Esta foto está realmente muy bonita. Fíjense cómo son las columnas. Es decir, ¿qué son las columnas? Son los prismas que se redondearon por efecto del exceso de sodio y quedan especie de bolitas o de columnas así, de prismas redondeados, que son estructuras típicas de los suelos sódicos. Bueno, ¿qué medimos en un suelo para ver si es sódico o no? Obviamente el PCI. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando había mucho sodio de intercambio, el suelo era sódico? El umbral que da el USDA es de 15%, que es discutido, pero bueno, muchos lo usan, ¿no es cierto? Cuando hay 15% más de sodio de intercambio, el suelo comienza a ser sódico, que es el sodio intercambiable sobre la capacidad de intercambio por 100. Muchas veces, por X causas que después se los pueden estar explicando en los prácticos, es difícil medir el porcentaje de sodio intercambiable, sobre todo cuando hay algunas sales en que se hace difícil separar el sodio de la solución del sodio de intercambio, porque recuerden, este es solo sodio de intercambio, ¿no es cierto?
Entonces se mide lo que es el RAS, que es la relación de absorción de sodio. El RAS es la cantidad de sodio respecto a la cantidad de calcio más magnesio dividido 2. La diferencia más importante es que este es sodio intercambiable y este es sodio de solución. Este es distinta la técnica que se mide, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre me gusta decirle por qué es la relación entre sodio y calcio más magnesio, porque este produce dispersión en el coloide y este produce floculación. Entonces, nos da una idea de cómo está el coloide en el suelo. Ahora, estos dos están correlacionados, el PCI con el RAS, y, por ejemplo, el USDA, a través del análisis de, creo que fueron 5.000 muestras, que hicieron PCI y RAS y sacaron una ecuación que los relacionaba. Entonces, muchas veces, si medimos el RAS, podemos estimar el PCI. Repito, entonces, el PCI está correlacionado con el valor del RAS y determinando la RAS, podemos conocer el PCI. Es decir, el PCI con este montón de números es igual a esta ecuación. Si nosotros medimos la RAS en los suelos, podemos reemplazar acá y ver cuánto es el PCI del suelo. Esto es lo que se llama una determinación indirecta, cuando el PCI no se puede medir. En determinadas condiciones a veces no se puede medir, entonces se mide el RAS y se estima el PCI. ¿Cuáles son los valores de referencia o cómo interpretamos estos datos de mediciones que hacemos? Se consideran suelos sódicos en Estados Unidos cuando el PCI es más de 15, esto es el USDA, la clasificación de Riverside, que es un lugar en California donde estudiaron mucho los suelos sódicos, y dijeron que el umbral es de 15. Está bastante discutido este umbral, pero se sigue usando. En Australia tienen un umbral muchísimo más bajo. Hablan cuando el PCI es mayor de 6, ya es 6, comienza a haber excesos de el suelo sódico, es decir, se dispersa, todo lo que explicamos, ¿no es cierto? Y el RAS, el umbral de RAS es 13. Los problemas pueden empezar con diferentes valores en función de la tolerancia de cada cultivo, la profundidad del suelo a la cual aparecen, etc. Bien. Hay después un test para detectar dispersión que es muy simple, que fue desarrollado por los australianos y realmente para hacer reconocimiento de suelos sódicos a campo es muy simple. Con una caja de Petri o con cualquier recipiente en el cual uno pone agua, preferentemente conviene poner agua destilada, aunque si el agua común no tiene muchas sales también puede ser usada, se pone un agregado de suelo y si el suelo es sódico se dispersa. ¿Qué quiere decir que se dispersa? Que se escapan las arcillas o el coloide orgánico e inorgánico, se escapa de adentro del agregado y se forma este halo. Este es un suelo sódico. Acá, si nosotros pusimos estos agregados y no se formó ese halo, es decir, el agregado se rompe o se disgrega, pero no se escapan las arcillas, estamos en presencia de un suelo no sódico. Esto es un suelo sódico que se disgrega, es decir, poca materia orgánica posiblemente, este es un suelo que lo metemos el agregado del agua y mantiene la forma, no se disgrega, estos dos serían suelos normales. Este es claramente un suelo sódico. Esta es una prueba muy simple de hacer y que permite identificar rápidamente un suelo sódico. Bien, acá tienen una tabla de tolerancia de los cultivos al porcentaje de sodio. Así como había, ¿se acuerdan? Tablas para ver cómo era la tolerancia de los cultivos a las sales, hay tablas que hablan de tolerancia de los cultivos a la sodicidad. Por ejemplo, tenemos que entre los tolerantes, fíjense, el trigo, el algodón, la cebada, el tomate. Los muy tolerantes ya estamos ante un agropiro. Bueno, son tablas para que alguien estudió cómo se comporta cada especie frente al exceso de sodio. Y esto nos sirve para nos ayuda a seleccionar cultivos para suelo sódico. Bueno, acá, esto es una carta de suelo que, bueno, yo la pegué no tiene el formato de carta de suelo porque la pasé a la diapositiva. Lo que quiero rescatar es que, por ejemplo, el segundo horizonte es un BT, es decir, un horizonte que hubo acumulación de arcilla. Fíjense que el de arriba es un E, que la perdió. Perdió arcilla, se acumuló, pero es BT, y esta N viene de natrium, del latín, perdón, que quiere decir sodio,
el símbolo del sodio es una N, recuérdenlo, el símbolo químico, ¿no es cierto? Na, esta N hace que esto nos diga que este horizonte es sódico. Y nos fijamos que la estructura es columnar. Es decir, en este horizonte es sódico con estructura columnar. O sea, si viéramos la estructura columnar, no nos hace falta ni medir el sodio, ya decimos que es sódico. Aunque en nuestra área hay muchos suelos BT sódicos que no tienen estructura columnar, tienen estructura de prisma. Después, cuando tenemos los datos analíticos de la carta de suelo, vamos a ver que si buscamos aquí sodio, porcentaje del valor T, antes lo llamaban así, ahora lo llamamos el PCI, pero en las cartas viejas dice sodio, el porcentaje del valor T. La T era la SIC, eran unos simbología que se usó antiguamente y ya no se usa, pero nos ha quedado en las cartas de suelo. Entonces, este es el PCI. Fíjense, el PCI, habíamos dicho que el USDA, el umbral era 15, para los australianos era 6, este horizonte tiene 52% de sodio intercambiable, 47 y 40, o sea, es altamente sódico. Este no tiene sales, fíjense la conductividad eléctrica, y este sí tiene bastantes sales. Estos que tienen sales tienen la composición de la salinidad, es decir, cuántos iones de calcio, magnesio, sodio, potasio, carbonato, bicarbonato hay en la solución. Bueno, esto es el resumen que yo les hice de suelos sódicos. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Con esto terminamos con el segundo teórico de sodicidad y les repito nuevamente, cuando nos estemos acercando al examen, haremos alguna reunión virtual para que ustedes puedan evacuarse dudas después que hayan estudiado los teóricos, que yo les hice en resumen, hayan hecho los prácticos. Yo les recomiendo que vayan anotando sus dudas para hacer más ágil la reunión y para que después puedan estar aprobando el examen, por supuesto. Bueno, muchas gracias por escuchar.